Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, nosotros contentos porque tenemos visita por aquí. Los pastores de Casa de Oración, Jacksboro, Texas. Es un pueblito mágico por allá. No sé si es bonito el pueblo, pero hay gente buena allá. Así que, como en la mañana comentaba, informándoles un poquito, algunos preguntaron por qué el pastor Armando solo predicó en la mañana. Y les dije en la mañana que la razón de su visita pues no era para la iglesia, más bien era personal, entre amigos, ¿verdad? Entre pastores, como así decimos. Venían a pasar tiempo con nosotros, a reunirnos, y Dios estuvo bien, y a ellos también, de que el pastor nos compartiera la palabra en la mañana. Así que lo bueno es que, como el hermano Víctor anunciaba, pues está en el YouTube. Estuvo muy buena la enseñanza, yo fui muy ministrado. Algunos se tiran las dos tandas, ¿verdad? Los que vienen al segundo de camino vienen escuchando el de la mañana, o se levantan con la emisora, ¿verdad? O más bien con el YouTube o el Facebook, no sé. Así que un buen tema. Así que, ¿qué les parece si nosotros continuamos con esta serie que estamos compartiendo los domingos? ¿Cómo se llama la serie? Orden en la iglesia. Vamos al libro de 2 Timoteo. Vamos al tema número 7. El pastor Armando Monsiváis compartió el tema número 6 en la mañana. Ahí va la secuencia, ahí va el orden. Y antes de entrar de lleno en lo que vamos a compartir, quiero que hagamos una oración. Vamos a pedirle a Dios juntos, como siempre, que nos hable, ¿verdad? Y que use al predicador. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Al meditar, Señor, en esa última alabanza, mi Dios, lo que es la cruz, nos ayuda de una manera así como que nos hace aterrizar de que lo que vale, lo que importa, como Jesús le dijo a los misioneros, es que tú has dado tu vida por nosotros, Señor, que tenemos vida eterna, que tenemos nuestra salvación asegurada en ti por la fe, y eso es lo que vale. Así como a veces nos emocionamos, Jesús le dijo a sus discípulos: no os regocijéis de lo que hacen por mí, regocíjense por lo que yo hice por ustedes. Así que te pedimos ahora, Señor, tu gracia, tu misericordia a través de tu palabra. Enséñanos, así como nos hablaste en la mañana, háblanos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. El tema número 7 que vamos a estar compartiendo lo he titulado a manera de pregunta: ¿qué se debe predicar en la iglesia? ¿Cómo se llama el tema? Eso lo vamos a estar viendo a través de la enseñanza. 2 Timoteo 4, versículo 1 dice, Pablo hablándole a Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque, esa es la razón, o una de ellas, porque hay que predicar la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, son conforme a sus deseos personales. Dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿a dónde? A las fábulas. ¿Qué se debe predicar en la iglesia? ¿Cuáles son los temas a tocar en la iglesia o dentro de la iglesia? Estamos viviendo en tiempos de mucha confusión. Yo pienso que ya esto es como un eslogan, ¿verdad? Decir esto. Con tanta información disponible en el internet, se torna muy difícil muchas veces discernir entre una cosa y la otra. El conocimiento, mis hermanos, ha incrementado de manera tal que al escuchar alguna novedad o alguna noticia, la gente ya no dice: oh, ¿de verdad? No sabía. No sé si usted ha notado que ya la gente no se impresiona. Si usted comparte cualquier novedad, ¿verdad? Los Gen Z dicen: oh, yeah, yo lo vi ayer. Ah, pasó esto, ¿verdad? Un dragón con 7 cabezas. Sí, anoche lo vi, eso yo. Ya no hay factor impacto, ¿verdad que no? O sea, la gente ya sabe todo. El conocimiento ha crecido mucho. ¿Han escuchado el término que creo que en servicios de jóvenes lo he mencionado? Un término que le llaman FOMO, F-O-M-O. ¿Alguien ha escuchado FOMO?
Los Gen Z van a levantar la mano, o algunos, ¿verdad? La generación, ¿verdad? Z. FOMO, fíjense, FOMO son siglas, cada letra significa algo, que significa Fear of Missing Out. Es decir, miedo de perderse algo, en este caso una noticia o un evento. El diccionario de Cambridge lo define como, escuche bien, sentimiento de preocupación por la posibilidad de perderse un evento o alguna noticia, especialmente en las redes sociales. FOMO es la necesidad de estar al tanto de todos los acontecimientos, noticias o novedades que acontecen en el mundo. Miren, como nunca antes, hoy día las personas tienen apetito de conocer. Esto es algo natural. El ser humano, Dios lo creó con una naturaleza de apetito por saber. Es bueno saber. Pero hoy día hay como una glotonería de conocimiento, si lo puedo llamar así, ¿verdad? Si usted entiende esa palabra. Y es muy difícil que algún comentario nos deje boquiabiertos ya. Es muy difícil. Cuando compartimos alguna novedad en nuestros medios sociales o de manera personal, la reacción de la gente en lo regular es indiferente. Ya no hay una reacción de impacto, ¿verdad? La gente no se impresiona, ya la gente conoce todo, temas científicos, teológicos, tecnológicos, de medicina, de salud, de ingeniería, de mecánica, de historia, de política, de lo que usted quiera, ya todo el mundo opina. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, me da mucha risa esto porque siempre queríamos impresionar de alguna manera. No sé si el adolescente así es. Y alguien saltaba con un tema de algo que ni existe. Pero el punto era entrar en controversia o decir algo diferente que nadie sepa. Pero hoy día usted, bueno, en mi país así le dicen. ¿Están listos para una dominicanada? Cuando usted tira una habladuría, ¿dominicanos aquí dónde están? Hay pocos, pero por ahí hay. De seguido, ¿qué pasa? Vamos a ver. Google, dime si es cierto, ¿verdad? Y yo recuerdo que en ese tiempo hablábamos de temas. Yo recuerdo que cuando yo viajé la primera vez, me fui de niño para mi país. Yo vi la cámara que escanea las maletas en el aeropuerto. Y yo vi que se veía todo como rayos X, ¿verdad? Cuando yo crecí, pasaron unos años de adolescente, pues yo dije, yo tengo también no era una habladuría, pero... Y yo dije eso, no me lo creyeron. Sin embargo, era verdad. Yo me acuerdo uno que se la sabía toda y dice, eso no puede ser, es imposible eso, porque la tecnología de este tipo comenzó a explicar una cosa que... Pero hablamos mentiras para impresionar, pero hoy no se puede. No, ya, es que vi esto, no es cierto, porque mira, dame un segundito, aquí dice que, y el Google, ahí está el teléfono en la mano. Así de fácil, mis hermanos, tenemos el conocimiento a la distancia de un clic. Desde que se inventaron los celulares, los dispositivos celulares, la gente es omnisciente. Ya conocemos de todo un poco, ¿verdad? Ahora usted diría, pastor, ¿qué tiene todo esto de importante? Miren, lo importante de todo esto es de darnos cuenta que hoy con tanto conocimiento, tanta información acerca de lo que usted se puede imaginar, la gente se tornará exigente en saber y saber, conocer y conocer, y a consecuencia de esto nos conllevará al error. ¿Cuál es ese error? El error y el peligro de menospreciar las verdades de Dios. Fíjense, el que se dedica a conocer, una cosa es conocer, eso es bueno, pero el que se dedica a eso, nada más saber y saber y saber, todo lo que busca es noticia de impacto. Todo lo que busca es noticia que impresione, que llame la atención para poder compartir o hablar de algo para que el otro diga, wow, de verdad. Porque de alguna manera, escondidito ahí en la intención del corazón engañoso y perverso, nos sentimos como valorados cuando somos los únicos en tener o hacer algo. Quiero comprarme unos zapatos que nadie lo tenga. Un carro que nadie tenga. ¿Para qué? Para llamar la atención. Si todos lo tienen, nadie te va a mirar a ti en especial. ¿Sí entienden esa tendencia humana, verdad que sí? Mientras más nos tornemos al conocimiento, mientras más acumulemos conocimiento, mis hermanos, corremos el peligro de menospreciar inconscientemente las verdades de Dios. Inconscientemente.
Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo viajaba a las misiones por Grecia, Pablo se encontró con unos griegos que tenían un rasgo distintivo muy particular. Este rasgo es muy parecido al que vemos en estos días. El hambre de conocer lo nuevo, la novedad, y no hambre de la palabra de Dios. Es por eso que algunos quizás dirían, la Biblia es muy aburrida, porque no te causa impacto en el sentido de emoción carnal, ¿verdad? Por eso muchos ven películas de misterio, porque es morbo. ¿Cuántos alguna vez, para no hablar de los que hoy la ven, alguna vez después de tu arrepentimiento genuino, veías películas de misterio y le tenías miedo, pero las seguías viendo? Levanta tu mano si tú eres de mi generación. Ahí sí la levantaron cuando dije de mi generación. Es que algunos la quieren levantar, pero primero hace así. Sí, o sea, le teníamos miedo. Incluso nos gustaba verla a las 12 de la noche. ¿Alguien aquí? Claro, que dé mucho miedo. Porque el morbo es una satisfacción carnal. Pero se siente bueno. Fíjense qué extraño. Se siente bueno, pero no es bueno. Es como el jueguito del animal que me da miedo, pero quiero ver si está ahí. Hay una culebra por ahí, vamos a verla. ¿Verdad? Ese es el morbo. ¿Usted quiere amarrar a alguien con una soga invisible? Solamente dígale, te tengo que contar algo. Y no le diga nada. Lo va a traer así. Así. ¿Por qué los programas de chisme son tan curiosos? Ahí está el cristiano con el canal buscando qué, ¿verdad? Clic, cambiando de canal. Y dice, fulana de tal se casó, pero dicen que se va a divorciar. Y ahí nos quedamos. O sea, ¿es llamativo, sí o no? Hay que ser sincero. El chisme es llamativo, pero no es bueno, es pecado. El apóstol Pablo se encontró con unos hombres en Atenas con esos rasgos, hermanos. Hechos 17, versículo 16. Dice, mientras Pablo, fíjense, los esperaba en Atenas, su espíritu, su corazón, podemos decir, se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Se dice, según los estudiosos, que en Grecia en esos tiempos habían más de 3,000 dioses hechos en estatuas. Eran politeístas, creían en varios dioses. En el verso 17 dice, así que discutía Pablo en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, los que estaban por esa alrededor. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos. Noten que los epicúreos, el epicureísmo, es una práctica griega, una filosofía, un pensamiento, de buscar el placer y el bienestar terrenal por medios humanos. Ese es el epicureísmo. Pero luego están los estoicos. El estoicismo es una filosofía griega de buscar el control de las pasiones de la carne. Dominio propio, que lo hablamos hace unos días en los viernes. Entonces, una rama de esta filosofía griega buscaba el placer, el deleite, el hedonismo, ¿no? Pero otra buscaba controlar sus emociones, los impulsos de la carne que destruyen la vida. Y fíjense, solo Cristo puede hacer eso. Cristo satisface y nos da el gozo del Espíritu en el corazón. Y Cristo nos da el Espíritu Santo, el cual es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero noten que ellos buscaban solucionar cosas que nosotros queremos solucionar, pero por medios humanos. La diferencia de cuando hablamos de un psicólogo o alguna filosofía, tiene sus beneficios, pero hasta el punto de solución. No soluciona el problema, por lo menos lo examina, por lo menos lo evidencia, por lo menos lo calma, pero no lo resuelve. Solo Cristo nos hace verdaderamente libres, hermanos. Esos epicúreos y estoicos disputaban con Pablo, discutían. Notemos la palabra unos filósofos. Van a entender por qué estoy definiendo estas palabras. La palabra filosofía significa amantes del saber. Amor por la sabiduría. Filo, de Fileos, Filadelfia, es amor. Filo es amor. Es un amor amistoso, amable, así, no un amor sacrificial como el de Dios, pero es amor. Y Sofía en griego es sabiduría.
Filosofía, amor por la sabiduría. Este amor por el saber y conocer no es necesariamente por la sabiduría de Dios. En la mayoría de los casos, la filosofía no está interesada en las verdades de Dios. Hacer preguntas, o más bien, ¿por qué la filosofía, estoy hablando de la secular, la filosofía griega en este caso en el contexto de lo que Pablo está aquí enfrentando, ¿por qué esa filosofía solamente estaba interesada en saber? Fíjense, qué ironía de que podemos ser personas que investigan, examinan, preguntan, pero sin interés de una respuesta. Hay en la Biblia un hombre que hizo una pregunta sin esperar respuesta. ¿Cómo se llama? Pilato. Le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y se fue. No esperó que le dijera, yo soy la verdad, el camino y la vida. Preguntó y se fue, dice la palabra. Entonces hoy podríamos estar haciendo preguntas sin necesariamente estar interesados en una respuesta. O a menos que esa respuesta sea basada en lo que yo quiero escuchar. Eso es otra cosa. Pero esta filosofía sencillamente es un amor por saber y saber, curiosidad por descubrir y conocer, hacer preguntas por preguntar nada más, sobre analizar la función y el motivo de la creación, pero sin encontrar respuesta por qué en verdad son las cosas. Porque los que hacen esto no están interesados en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, mis hermanos, te demanda todo. Cuando alguien te dice, ¿quieres saber la verdad? ¿Quieres conocer la verdad? Como que nos atemoriza un poco esa palabra. Lo que pasa es que saber la verdad nos compromete y no queremos compromiso. Cuando le preguntó Pilato, ¿qué es la verdad? Y antes que me diga, me voy. Porque ya esta gente me tiene aquí afuera que lo mate. Y si me dice algo que mi conciencia se va a sentir comprometida, mejor no lo escucho. La mitología griega, hermanos, sigue siendo mitología. Sin embargo, algunos, al escuchar a Pablo, abandonaron sus huecas filosofías, echaron a un lado el pensamiento humano y abrazaron el Evangelio de Cristo. Colosenses 2:8, Pablo nos dice acerca de esto. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Mirad qué? Fíjense que esta frase que acabo de leer es un compromiso del que lo escucha. Si yo te digo, mira que nadie no te engañe, es tu responsabilidad ahora cuidarte. Cuando Pablo dice mirad, nos está mandando, esa palabrita es un mandamiento, mirad, está en imperativo, cuídate de que nadie te engañe. Ahí esa palabra nos lleva a meternos más en la Biblia. ¿Sí o no? Orar más, tener más cuidado, tener discernimiento, estudiar la palabra de Dios. Porque ¿cómo voy a mirar sin tener lentes espirituales? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutileza. La filosofía, para nosotros los que no terminamos la escuela, como que nos asusta esa palabra, filosofía. A mí me intimidaba esa palabra. Ya cuando la entiendes, dices, bueno. Pero luego Pablo dice, hueca sutileza. ¿Sabe que ser sutil suena bonito? La sutileza es algo que se oye bien, pero es vacío. Por eso es que hay un lenguaje, hay una filosofía, por eso Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo. Es atractivo, es llamativo, se ve bien, pero no está bien. Entonces, Cristo no disfrazó la verdad, la dijo como era. Pero la mentira hay que disfrazarla para que se vea bonita y sea atractiva a las personas para engañar. O sea, si yo te digo la verdad, no tengo que hacer muchas cosas. Pero si hablo mentira, la tengo que disfrazar, que parezca verdad. Y para eso tiene que ser sutil. Y Pablo dice, no se dejen engañar. Dice, según las tradiciones de los hombres, la costumbre del hombre, conforme a rudimentos, también podemos decir leyes, reglas de este mundo, y no según Cristo. Porque en Él, Cristo, aquí va a hacer que veamos a Cristo como Dios. Él es Dios. Él es el creador de todo lo que respira. Esta mañana traigo una alergia de tos, y venía tosiendo y como ahogándome, y decía la alabanza, todo lo que respira, alabe. Y yo casi ahogándome, yo tosiendo, ¿no? Y el Señor, no puedo respirar ahora mismo, así que te adoro como quiera, aunque no respire. Pero mis hermanos, aquí Pablo va a mostrar la deidad de Cristo. Dice, porque en Él
habita corporalmente, eso significa en todo Cristo, toda, no el 30% del 100% de la Trinidad, no, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, cristianos, estáis completos en Él. ¿Qué significa que estamos completos? Que no tenemos necesidad aparte de Cristo, hermanos. Más conocimiento de la Biblia, ¿para qué? A menos que esté estudiando ingeniería o un doctorado o algo, ¿verdad? Para un trabajo. Pero saber más allá de lo que es la verdad de Dios, bueno, algunos se dejan llevar por eso porque suena bien. Dice luego que es Cristo la cabeza de todo principado y potestad. Muchos cristianos hoy día están más interesados por saber de cosas que no tienen nada que ver con la formación del carácter de Cristo en sus vidas. Se meten en el YouTube y buscan predicadores que únicamente hablan de curiosidad bíblica. Temas como ¿qué pasó con los dinosaurios en el diluvio? ¿O quiénes son los nefilines de Génesis 6? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿O se ha encontrado con uno de esos videos? Y luego el YouTube te presenta un gigante con el AI, ¿verdad? Con la inteligencia artificial, y se ven los gigantes, y tú quieres ver algo de mucha peso, algo importante, y tú miras ese video y dices, ay, tengo nervios de darle clic a ver quiénes son los gigantes de Génesis 6. Pero aquí dice cómo consagrarte para Dios y, ay, por aquí quiero, Señor, porque es atractivo. El banner que dice santifícate solamente tiene la palabra santifícate, pero el de los nefilines te presenta a los gigantes. Y siente uno esa atracción, curiosidad. Ay, pastor, es que mis hijos me hacen estas preguntas. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo cuando mi hijo me dice, y entonces los dinosaurios entraron al arca? ¿Y la ballena entró al arca? ¿Qué le digo, pastor? Yo le digo, muy fácil. Que no sabes. Ay, qué difícil esa palabra, pastor. ¿Cómo le digo que no sé? ¿Sabes? No. Pero ¿cómo se lo digo? Esa es la respuesta, mis hermanos, ¿sí o no? No sé, hijo mío. No sé. No sabemos todo, ¿sí o no? Pero te aseguro que si le modelas a Cristo, aunque no sepan todo, tendrán evidencia de Dios por tu vida. Y entonces creerán aquellas cosas que se ven media misteriosas, que la Biblia dice, como el diluvio, los gigantes, los demonios. Si tú modelas a Cristo y no sabes quién es Behemoth, está bien. ¿Por qué? Porque si yo creo que alguien no miente, el resto de lo que diga, aunque no lo he visto, lo creo. ¿No nos mandó el Señor a descubrir quiénes son los dinosaurios, si están los cuerpos por ahí todavía o las marcas del Gran Cañón? A veces, hermanos, es solo pura curiosidad. ¿Quieres saber la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo viene? ¿Quieres saber la fecha? ¿Cuántos quieren saber? Y ahí está el hermano en su dispositivo. Yo quiero saber. Clic. ¿Verdad? Y la Biblia dice que nadie sabe. Pero sin embargo el video, a ver qué va a decir, pastor, nada más. Dicen que por ahí que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Pablo continúa en Hechos 17, verso 18, dice, estos epicúreos y estoicos disputaban con Pablo, y unos decían, Pablo hablándoles del evangelio, ¿qué querrá decir este evangelio? O mejor dicho, ¿qué querrá decir este palabrero? Ahora, noten aquí una tendencia en carácter. Estos epicúreos, estoicos, atenienses, griegos y luego los extranjeros no cuestionaban el resto de las cosas como lo hacían con el evangelio. Esto es una ironía, hermanos. Cuestionamos la verdad y nos tragamos la mentira. Colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Es una tendencia de la carne. ¿Sí entienden por qué necesitamos el Espíritu Santo que produzca deseos correctos? ¿Y por qué necesito la Biblia para poder leer verdad de Dios? Es algo que todos tenemos. Es más fácil creer una mentira que una verdad. Dice un dicho que es más fácil engañar que convencerte que has sido engañado. Es más fácil engañar que convencerte que tú has sido engañado. Sigo leyendo, dice, ¿qué será este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses.
porque les predicaba que el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago. Ese lugar del Areópago era donde traían a personas con nuevas enseñanzas, y ahí se tomaban decisiones, cambiaban leyes, en Atenas. Pero ahí era como una forma de tarima, una piedra, y ahí se subían a hablar y la gente escuchaba. Y lo llevaron al Areópago para que todos escucharan. Nuestro Areópago moderno se llama YouTube. ¿Sí o no? Retomo el verso 19. Mire, dice, tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos, ¿qué? Cosas extrañas. Queremos pues que saber. La palabra ahí griega ginosko, saber. Nada más quiero saber. Pero ¿se van a comprometer? No, dime primero. ¿Qué quiere decir esto? Verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Bottomless scroll down. Los jóvenes saben lo que estoy diciendo. Cuando estás en el dispositivo, entras a una página y le das next. 5 fotos next, 5 fotos next. En ese next se te quita el deseo de seguir viendo internet. Pero inventaron el bottomless scroll down, que estás ahí y ya voy a terminar, 1 hora pasa, y ya voy a terminar, otra más, y bastan 2 horas, 3 horas, 4 horas, ay, es que no me puedo despegar. Querer saber y oír cosas nuevas. Y hoy con el invento de los TikTok, shorts, stories, videos de 1 minuto, como la estrategia es como no es largo, lo van a ver. Cuando miramos un video que dice 2 horas, ay no, eso es muy largo. Pastor Fleming predica 1 hora y media. Espero que el hermano Ángel o Pablo suba los cortos y veo esos. En ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿No se parece a lo que hoy vemos en el mundo, mis hermanos? Amor por saber más, conocer más, llenarnos de conocimiento sin tener un compromiso con la verdad de Dios. Todo superficial, saber por saber. Jesús, al hablar de una parábola que usted conoce, la parábola del sembrador, habló de un corazón entre los 4 tipos de corazones, de un corazón que se emociona cuando escucha la palabra de Dios. Este da más miedo aún, porque es la palabra de Dios. Por eso luego, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, como no había un compromiso con la palabra de Dios, se queda en la superficie del corazón y cuando llega la prueba, se apartan de Dios. Porque nada más le gustó el mensaje, no le gustó el mensajero. Este mensajero, claro, Cristo. Abandonan el compromiso de la verdad por su palabra. Todo fue solamente una emoción. Cuando escuchaba la palabra decían amén. ¿Cuándo dicen amén? Dijeron amén, mira. Pero en verdad no había un compromiso con Dios. Por eso Pablo continúa en el verso 22. Estoy en Lucas, o mejor dicho, Hechos 17. Para los que no se equivocan, dice Lucas escribió Hechos, así que... Dice el 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aquí la palabra religioso, religiosidad en este contexto, significa ser supersticioso. Superstición es poner toda nuestra confianza en alguna deidad falsa, en un Dios imaginario. Hoy día, hermanos, usted no se imagina, bueno, es que muchos dicen, yo no soy religioso. Pero creer en tu propio Dios es religiosidad. Qué cosa, ¿no? Tú crees en tu Jesús, pero el Dios que yo creo, y se forma en una imaginación. Eso, hermanos, es religiosidad. El ateísmo, ese ismo, es una práctica de una religión. ¿En qué crees? En que Dios no existe. Se cree en algo. O sea, no puedes mencionar algo y desaparecerlo. No creo en un carro. No creo que los carros existen. Si mencionaste la palabra carro, existe, porque para que no exista tienen que inventarte una palabra de algo inexistente. No sé si están entendiendo. Entonces, el ateísmo es una religión. Cuando tú vives tu vida según tus creencias, tú tienes una religión. Eres religioso o religiosa. Pero si no es en Cristo la fe, es una superstición. Significa que estás creyendo en algo que tú piensas que es verdad, pero a eso le dedicas toda tu vida.
Pablo dijo, veo que ustedes son muy religiosos. Dice el 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Usted se imagina 3,000 estatuas y luego vamos a hacer otra por si acaso y póngale por si falta alguien aquí. Vamos a adorar al 3001. Dice Pablo, una inscripción que decía, yo quiero que usted se tome un momento, sea intencional y piense que usted es un ateniense y que usted cree en 3,000 dioses y usted dice, vamos a hacer otro por si acaso. ¿Usted cree que eso es certeza de que creen en lo que creen? ¿Cómo que vamos a hacer otro? A ver, y luego le ponen al Dios desconocido. Ellos sabían en sus conciencias que había algo más que no eran esos 3,000. Y le escribieron ahí, y por eso la Biblia suya, si usted lo lee, en su mayoría lo tienen en letra mayúscula. Al Dios no conocido. Dice Pablo, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Todos adoramos a Dios, nada más que algunos con D minúscula y otros con D mayúscula. Con todo el conocimiento que esos griegos tenían, hermanos, sin embargo, no conocían al Dios verdadero. ¿No te ha pasado que estás frente a un académico, alguien profesional, alguien que sabes que estudió y se graduó en la universidad? Y tú quizás no pasaste de 3er grado de primaria, llegaste nada más a ese curso. Y cuando hablas con esta persona que no conoce a Dios, pero te forma como como que te intimida esta persona. ¿Alguien ha sentido eso? Sinceramente, ¿se ha sentido intimidado por alguien que es profesional, que estudió y tiene más diplomas que cucharas en la cocina? Se siente como un miedo al hablar con gente que sabe. En inglés, o un pensamiento por ahí dice, power, knowledge is power. Conocimiento es poder. Saber es poder. En cierto modo sí, no en el contexto que ellos dicen, pero sí. Si tú sabes que el sol va a salir mañana a las 6 y el resto de la civilización no lo sabe, y tú dices, póstrense y le voy a sacar el sol mañana a las 6. Te adoran. Ay, sacó el sol. No, iba a salir a las 6 mañana. Lo que pasa es que no lo sabías. Así adoraban a los dioses el sol. Los que estudiaban astrología y astronomía también, sabían estudiando que el sol iba a salir de alguna manera a cierta hora. Y comenzaban a invocar. Es como que tu teléfono diga, mañana el sol sale a las 7. Y le digas a tus 5 hijos de 2, 3, 4 años, mañana le voy a sacar el sol del cielo. Póstrense ahí y van a ver. Ellos no saben, no tienen celular, no entienden eso. Y se van a poner ahí, ¿qué hora es? 6:59, Dad. Ya son las 6:59 y 50 segundos y sale el sol. ¡Wow! Eso es la ignorancia. Y por eso dicen, knowledge is power. La palabra dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando nos enfrentamos o estamos delante de un abogado, doctor, maestro de universidad, sentimos ese temorcito por la capacidad académica que esta persona tiene. Hablando honestamente, se siente así. Yo siempre comento este pequeño cuento que me da risa. Veníamos mi mamá, mi hermano de sangre y su esposa. Y mi hermano y mi mamá entraron en una discusión de enfermería, no sé qué fue. Y estaban, tú Melissa y yo te digo, ninguno de los dos sabía lo que estaban hablando. Cuando mi cuñada dijo, yo estudié enfermería, se callaron. Y usted entiende, ¿no? Mis hermanos, si sientes ese temorcito delante de alguien que tiene una capacidad académica más alta que la tuya, tú ni siquiera te aprendiste la tabla del 3. Cuando hablamos de la tabla del 3 o de multiplicar, los jóvenes de hoy no saben lo que es eso. Pero antes se le llamaba la tabla de multiplicar cuando estudiábamos matemática. Pero este académico, suponiendo que no conoce a Dios y tú sí, es lo que Pablo le dice, ustedes conocen de todo, filosofía, filología, conocen de los astros, de todo, y ahí tienen una estatua que dice, al Dios desconocido. No hay peor ignorancia, aunque usted no sepa sumar o leer, que no conocer a Dios. Quizás como cristianos no sepamos todo, hermanos, pero si algo debemos conocer es la palabra de Dios.
Hoy tenemos una tendencia que de manera inocente, puedo decir inconsciente, necesitamos llenarnos de información. Necesitamos estar informados, pero no necesariamente sucede esto por el conocimiento bíblico de Dios. Es solo, como dice Pablo, comezón de oír. ¿A qué se refiere Pablo con comezón de oír? Pablo usa la analogía de tener comezón en los oídos. Mientras más te rasca los oídos, ¿qué pasa? Le voy a hacer el sonido, ¿verdad?, coloquial que conocen. ¿Cuántos hacen eso? A ver, dicen, no hagas eso, que es mala educación. Luego estás con la uña, el dedo, la plumita, y luego se te viran los ojos, ¿verdad? Y estás ahí. ¿Cuántos tienen su plumita por ahí? Mi suegra se ríe, ¿verdad? Mi suegra tiene una plumita por ahí. Pero luego, a veces estamos en la casa y mi esposa está, pienso que adorando, y cuando se voltea me dice, está con el hisopo, ¿verdad? Está con el hisopo ahí. Pero ¿no es cierto que produce un gusto que no puede uno pararse a veces? Pero ¿te acuerdas del doctor que te dice, ráscate los oídos con los codos, que te hace daño? Ay, dice, ay, me hay como que, ¿verdad? Pablo se está refiriendo a eso. Pablo se está refiriendo a eso. ¿Qué sucede cuando nos estamos rascando los oídos? Queremos más, seguir rascando. ¿Cuántos aquí, verdad, entienden esto que Pablo lo está usando como en metáfora, analogía, de manera figurativa, de comezón de oír? Y lo peor es si te come el oído con las manos mojadas, ¿verdad? O sucia de grasa o de tierra. Bueno, ahí, mis hermanos, muchos se encuentran en el YouTube con los ojos virados, con la plumita ahí, escuchando cosas que no edifican, rascando sus oídos espirituales. Comezón de oír habla de aquellos que usan el conocimiento, como un medio para satisfacer la necesidad de solo saber, o sencillamente conocer más y más y más y más. El rey sabio Salomón habló de la futilidad de adquirir conocimiento sin sentido. Él dijo, me dediqué a conocer y saber de todo tipo de cosas debajo del cielo, y me di cuenta que todo era vanidad y aflicción de espíritu. En otras palabras, lo que Salomón quiso decir es que saber por solo saber es vacío y produce angustia en el alma. Porque lo único que conlleva todo esto es a querer saber más y sentirnos más ignorantes del resto de las cosas que no conocemos. Cada vez que sabes más, sabes menos. Cada vez que sabes más, te das cuenta de lo mucho que te falta por saber. Cuando le tienes el dedo agarrado a Dios, te das cuenta que es el pelito del dedo. Y luego te das cuenta que es el pelito del pelito. Y dices, yo pensé que tenía a Dios agarrado por la mano, pero cada vez que conozco más su palabra, más grande es Dios. Y menos lo conozco. Hoy hay un fenómeno, mis hermanos, dentro de la iglesia entre cristianos. Este fenómeno consiste en un interés por saber cosas que no tienen nada que ver con la doctrina que produce el carácter de Cristo. Eso está pasando dentro de la iglesia. Hoy nos llama más la atención una predicación o enseñanza de profecías del fin de los tiempos que temas que nos preparan para el fin de los tiempos. O sea, me llama más la atención el profeta que me va a mostrar quién es el leopardo de Rusia o Gog y Magog a prepararme para cuando venga el fin de los tiempos. Me llama más la atención esas profecías que prepararme, porque las profecías fueron dadas para apercibirnos, para prepararnos, no para maravillarnos así como tipo película. ¡Wow! El leopardo y el oso y el león y el águila significa, no sé, el águila es de Estados Unidos, o sea, ya comienzan a enredar las cosas. Que la Biblia muestra un águila, está hablando de Estados Unidos porque dice el norte, siempre está hablando de Israel. Y cambian las cosas y luego no se da esa profecía y viene el profeta y no se excusa por las profecías falsas que enseñó, pero trae otra. ¿Sí se acuerdan que hablamos del águila? Bueno, esa águila pasó por los Estados Unidos, pero no es, ya cambió todo ya. Pero ahí está la gente, los 300,000 visitantes, ahí están viendo el mismo video. Pero al ladito en el YouTube sale una predica que dice cómo parecerte más a Cristo. Y tú ahí como el caballo de Downtown, ¿verdad? Así. No quieres ver eso, no nos llama la atención. Estamos más interesados
en oír de las bendiciones materiales de Dios, en oír cómo enfrentar los momentos difíciles en la escasez, la enfermedad o en las pérdidas de nuestros seres queridos, el cual llegarán sí o sí. Escasez, momentos difíciles y la muerte llegará seguro, pero lo material no llegará seguro. Bendiciones materiales no está asegurado. La salvación en Cristo sí. Dios te puede hacer rico como te puedes quedar, así como estás hasta la muerte. Pero las pruebas van a llegar, sí o sí, de alguna manera van a llegar. Y si no sabes enfrentarla, ¿de qué te sirve el dinero que supuestamente Dios te dio? Hoy como nunca antes tenemos, mis amados hermanos, comezón de oír. Pero notemos que todo esto no es algo nuevo, no es novedad. Desde los tiempos del rey Salomón y el apóstol Pablo ya existía toda esta tendencia de saber y saber más. Incluso me voy más allá. A la primera persona que mataron por curiosa fue a Eva. Fue a la primera que agarraron por curiosa. Porque la Biblia no dice que Dios le dijo que no toquen el fruto. Ella dijo eso, pero suponiendo que Dios lo haya dicho, suponiendo. Si dice no lo toques, significa ni te acerques. ¿Cómo es que Eva estaba a distancia de agarrar la fruta y jalarla nada más y se la comió? Y no solo agarró una, parece que agarró dos y le dio una a Adán, no sabemos. Pero Eva fue agarrada por curiosa. Ahí estaba delante de tanto. ¿Usted cree que era pequeño el huerto? Hermanos, eso es una instrucción para nosotros de alejarnos lo más lejos posible del pecado. Que Satanás tenga que trabajar duro para llevarnos hasta la tentación, no que nos agarre en la tentación. ¿Qué haces aquí? Contemplando la belleza de la creación. Un hombre mirando a una mujer que no es su esposa. Muchos de nosotros caemos en el juego del YouTube, mis hermanos. Ese juego es ver las portadas atractivas y dejarnos arrastrar por el morbo. Yo sé que nos pasa a todos. O sea, ves un video, mi esposa a veces me dice, yo como tengo un poco de conocimiento de diseño gráfico, Photoshop, a veces puedo discernir la imagen si es un montaje. Y ahí está la ardilla comiéndose un cocodrilo, ¿verdad? Y luego dale un clic a eso, corre. Digo, es un montaje. ¿Cómo tú sabes? Digo yo, es un montaje. O sea, nos llama la atención eso. O sea, ¿cómo que una ardilla comiéndose un cocodrilo? O sea, pero hacen eso para que si le das clic, ya le estás sumando a su canal para hacer más dinero. Y yo lo he notado, que los que tienen canales y penosamente pastores con canales en el YouTube lo están haciendo. ¿Saben qué? Se nota el desespero por el like y el seguidor. O sea, comenzaron sus canales poniendo temas, pues bueno, ¿qué pasó aquí? Vamos a refutar este versículo, está bien. Pero ya los ves modelando en la pantalla, así como que cayó otro pastor. Y ahí queremos saber. Los mismos pastores. Da pena, hermanos, desatendiendo sus ministerios locales por estar en canales de YouTube, haciendo dinero, porque no es gratis. Pero ahí estamos nosotros colaborando con el clic. Ahí está, como dije, la pareja, ¿verdad? Viendo televisión, y la esposa siempre le dice, ay, dale un clic a eso. Ay, ¿qué es eso? Dale para arriba, dale para abajo, aguántate, ¿qué es eso? Y se pelean por el control, ¿verdad? Las noticias de hoy, mis hermanos, solo tienen el propósito de acaparar nuestra atención, si usted se da cuenta. De adquirir más likes, más seguidores en sus canales. No importa que no sea verdad, lo que importa es que le demos like o le sigamos. Pero miren esta frase, mis hermanos, que se le va a quedar. Si no ves noticias, estás desinformado. Y si ves noticias, estás mal informado. Es un dilema. O sea, si no ves noticias, estoy desinformado. Y si las veo, mal informado. Así estamos hoy. Pablo dijo, en los últimos días muchos tendrán comezón de oír. Noten lo que Pablo dice en el verso 3 de 2 de Timoteo 4. Dice Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahí esa palabra sufrir, debo ser sincero, no la examiné. La vamos a poner como tarea para examinarla, pero, sinceramente hablando, el texto parece estar diciendo de aguantar cuando somos confrontados por la palabra, expuestos por la palabra, corregidos, instruidos, porque nada de eso se siente bueno, aunque produce buenos frutos a la larga, ¿sí o no? No sufriremos escuchar, ¿por qué?
Ay, otra vez nos están confrontando. ¿Cómo el pastor sabe que anoche vi pornografía? No, yo no sé. No, la Biblia sabe, la palabra sí sabe, el Espíritu sabe. Anoche mismo le di clic y ¿tiene cámara el pastor? No, no, hermanos, es la palabra y por eso es que no es tan atractivo hablar la verdad, porque molesta, preferimos correr de la verdad que buscarla. Yo recuerdo, hermanos, paréntesis, cuando yo comencé como cristiano, al principio no tenía un modelo así, un hombre de Dios que me guiara en los caminos del Señor, o no sabía cómo buscar una buena enseñanza. Mi esposa me decía siempre, mi amor, yo te veo viendo a un predicador así constantemente, de repente así como que ya lo dejas de ver. Y yo le decía, ando buscando buena enseñanza, pero es difícil porque soy nuevo. Yo me estaba dejando llevar por mi corazón espiritual, en cierto modo, el Espíritu Santo, pero no sabía yo. Yo decía, quiero ver una buena enseñanza, porque yo sabía lo que tenía que cambiar. Yo sabía los pecados que yo traía. Y yo decía, yo no quiero ver este predicador que cómo hacerte rico mañana. O sea, yo quiero cambiar para Cristo. Y escribí así, cómo tratar bien a mi esposa. Se están riendo. Cómo tener paciencia cuando el esposo... Cómo purificar mi vida, cómo cuidar mis ojos, cómo manejar el dinero como buen cristiano, cómo no hablar mentira. Tú escribes esos textos y no te van a salir esas celebridades cristianas que hoy vemos. No va a aparecer ese tema con ellos. ¿Por qué? Porque no son temas que edifican. Son temas que lo que quieren es gente para que ellos se hagan más ricos. Y hoy día usted va a notar un incremento de los falsos diciendo, ya no pedimos dinero. Claro, si el YouTube te paga 100,000 al mes. Ya no piden, pues tienen sus canales de YouTube. Hermano, el diezmo no es de Dios. Uy, qué fácil es así, ¿verdad? Haciendo millones con tus libros, no necesitas y gana más gente, porque cuando te dicen que no tienes que dar dinero, más seguidores. Ay, me gustó eso que predicó el pastor, no hay que dar. Se sintió bien. ¿Cuántos dicen amén, verdad? No, mis hermanos. Mis hermanos, fíjense. Ese tiempo del que Pablo está hablando no vendrá. Tiempos peligrosos. ¿Sí sabía que no va a venir? Porque ya está aquí. Estamos viviendo en esos tiempos. Pablo describe cómo serán esos tiempos y se darán cuenta que las características que Pablo menciona son exactamente las mismas que estamos viendo hoy. Quiero leer 2 Timoteo 4, en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Dice el verso 3, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios, ¿qué? Caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos. ¿Se acuerdan la enseñanza de Chuy? Iglesia al gusto del cliente. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Dice, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Dice este mismo texto en la palabra de Dios para todos, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Es más fácil engañarte que convencerte de que has sido engañado. Aquí podemos ver 4 cualidades del carácter de los últimos tiempos. Número 1, intolerancia hacia las verdades de Dios. Número 2, irán detrás de los falsos maestros. Número 3, un rechazo hacia la sana doctrina. Y número 4, se conformarán a las falsas enseñanzas. El apóstol Pablo describe los últimos tiempos, tiempos donde las personas estarán más interesadas en ver, saber y oír cosas nuevas. ¿Usted se acuerda cuando el mismo Pedro y Pablo decían, yo no me cansaré de decirle las mismas cosas? ¿Por qué? Porque la verdad es una. O sea, usted se imagina que alguien te diga, ay, yo estoy cansado de que me digas que te llamas José. Entonces me tengo que cambiar el nombre para que se oiga algo nuevo. Ese ejemplo lo uso con la verdad de Dios. La verdad es una, es la misma. Jesús cuando le habla a sus discípulos dice, un mandamiento nuevo os doy. Y luego dice, la verdad no es nuevo.
Lo que pasa es que se habían olvidado de él. Y cuando se los dice es como que lo oyeron la primera vez. Pero no era nuevo. El mandamiento que le dio a Adán, se lo dio a Moisés, se lo dio a Abraham, Isaac y Jacob, se lo dio a David, a los profetas, y Jesús lo comparte en los evangelios él mismo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis así como yo os he amado. Es lo mismo que decir, amar a Dios con todo su corazón. Los 10 mandamientos son, en síntesis, 2 mandamientos, en verdad son uno. Amar a Dios como resultado y fruto es amar al prójimo. Si amo al prójimo, significa que en verdad amo a Dios. Es un mandamiento. Fue un solo mandamiento, le dijo a Adán: Adán, ¿me amas? No comas ese fruto. Si me amas, ¿qué dice luego? Guarda mis mandamientos. Es un solo mandamiento. Pero en práctica, yo cuando veo en la Biblia 613 mandamientos a los judíos, era porque la tendencia era tan, vamos a decir, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando abrimos esta iglesia, teníamos, por ejemplo, usted nota, por ahí atrás letreros que dicen peligro, personal autorizado. De repente, si vemos que alguien le pone los pies a la pared, ya tenemos que poner un letrero que diga, no ponga los pies en la pared. Si ustedes, por ejemplo, le ponen o dejan su goma de mascar, lo bueno es que nunca he visto aquí, ¿verdad? La mayoría no comen chicle aquí adentro, qué bueno. Pero si de repente el que limpia la encuentra, que a lo mejor lo ha encontrado, no sé, desde aquí tenemos que decir, por favor, agregar una ley, no coman aquí dentro goma de mascar. Entonces, las 613 leyes eran dirigidas a cada actitud que el hombre, por su caída, pues desarrollaba. Por eso Romanos dice, inventores de males. ¿Inventores de males? Es lo que estamos viendo hoy. O sea, inventan algo nuevo, una ley, para supuestamente para la violencia de la calle, y luego se inventan otra cosa y la violencia siempre aparece. Dicen, en el mundo dicen, ¿no?, que el que inventó la ley hizo la trampa. Así dicen en el mundo, no dice la Biblia. Pero lo que quieren decir es que cuando hacen algo para protegernos, alguien ya está inventándose cómo ya violentar eso. Entonces, las 613 leyes parece ser que era en cada cosa. Mira, si tú tiras una hacha y se te zafa y mata a alguien sin querer, bueno, te vas a vivir en un lugar por un tiempo y luego te perdona. Pero si lo haces de maldad, te toca pena de muerte. O sea, cada ley cubría un detalle. No sé si entendieron. Ay, tanto que me esforcé y dijeron 3 amén. Traté de explicarlo lo más sencillo. ¿Qué hace la gente, hermanos, hoy día cuando hay un accidente? ¿Sacan sus dispositivos y llaman al 911? Sí, ¿cómo no? Después que ya hayan hecho el video, sí. Después que terminan con el videíto, ¿verdad?, llaman al 911. ¿Saben por qué pasa eso? Para postearlo y ser el primero y agarrar la mayoría de los visitantes en sus medios sociales. Ahora, no le muestra a usted cómo estamos viviendo que si vemos a alguien agonizando, en vez de llamar al 911, ¿lo estamos grabando? Salió un video cuando muere. Bueno, se murió ahí porque no llamaron al 911. Y ese que tiene ese video, pues es el que se lleva todos los miles. Y tú dices, wow. Pablo, mis hermanos, nos está hablando de 4 características de los últimos tiempos. De intolerancia hacia las verdades de Dios, ir detrás de falsos maestros, rechazar la sana doctrina y de personas que se apegan a las falsas enseñanzas. Pablo no se está refiriendo aquí a los incrédulos del mundo, hermanos. Se está refiriendo a la iglesia, al cristiano que de manera progresiva va a ir dejando a Dios. No se puede apostatar si no tenemos fe primero. No me puedo ir de donde nunca estuve. No se olvide de eso nunca. Porque hay enseñanzas que dicen que los cristianos no apostatan o que no pueden apostatar. En el capítulo 3 de 2 de Timoteo, que viene a ser el contexto, mis hermanos, miren lo que dice 2 Timoteo 3, verso 12. Pablo le habla a Timoteo, le dice, y también, le dice Pablo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, una buena vida cristiana, ¿cuántos dicen amén? Amén. Dice, en Cristo Jesús padecerán persecución.
Ahora, usted sabe que una iglesia que quiere sostener el número de congregantes tiene que evadir estos temas, porque esto no suma gente a un edificio, si no estamos sinceramente interesados en la verdad. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, Timoteo, tú cristiano, tú pastor, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿A quién se está refiriendo Pablo de quién has aprendido? ¿De él o de la mamá y la abuela de Timoteo? Cambió ahí, ¿verdad? Está hablando de su mamá y su abuela. Sí, mis hermanos, porque luego dice, y que desde la niñez. Bueno, ¿aprendió de Pablo? Claro que sí. Pero aquí dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspiración de Dios, es vida de Dios. Y es útil, es decir, sirve para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin, con el propósito de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para vivir como un buen cristiano. Toda buena obra. Pudimos ver 4 cosas negativas que Pablo identifica, que serán señales de los últimos tiempos. Ya lo dije, intolerancia hacia las verdades de Dios, aquellos que irán detrás de los falsos maestros, rechazo hacia la sana doctrina y los que se conforman a las falsas enseñanzas. Pero luego, Pablo anticipa a Timoteo de enfrentar estas dificultades que se darán en la iglesia, y Pablo inicia con una palabra de ánimo para Timoteo. ¿Una palabra de qué? Pero también de temor. Ánimo y temor. Para que Timoteo no se desvíe de predicar la palabra de Dios. Fíjense, 2 Timoteo 4:1 es el texto que leímos al principio. Segunda Timoteo dije, ¿verdad? 4, verso 1. Dice, te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Miren, cuando usted fue a la escuela, algunos de ustedes estudiaron en lenguaje una regla gramatical que se llaman artículos, la, los, el, ¿verdad? Todo eso. En griego, cuando dice delante de Dios y de Jesucristo, es un solo artículo. Significa que se está refiriendo a una sola persona, no de Dios y plus Jesús, no. Se está refiriendo a la misma persona, un solo artículo en griego. ¿Sí entienden eso? Es como que yo diga, mi suegra, la mamá de mi esposa. 2 artículos, la misma persona. ¿Sí entendieron, verdad? Aquí cuando dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, es la misma persona. En griego es un solo artículo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Timoteo, esta es la carga que pongo sobre ti. Es la que tenemos los pastores. Es la que debemos cuidar. Pablo inicia este texto con una palabra de advertencia para el pastor Timoteo y le dice, Timoteo, Dios juzgará a todo el mundo por sus hechos, en especial aquellos quienes Dios les ha delegado sus ovejas, la cual se ganó con su preciosa sangre. Timoteo, el juicio para un pastor es más severo que el de una oveja. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Santiago 3:1, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. Aquí es para aquellos que quieren dársela de maestro. Para ellos es el texto. Porque los que enseñan, los que enseñamos, dice Santiago, seremos juzgados de una manera más estricta. Una cosa es la oveja que no se somete, otra cosa es el pastor que dispersa las ovejas. Un pastor cuida muchas ovejas, una oveja es una sola. La carga de una oveja pues, sí será juzgada por Dios, pero los pastores más. Dios nos juzgará con mayor severidad a los que enseñamos la palabra, mis hermanos. Todo eso tiene uno que recordárselo cada vez que prepara un mensaje, que nos paramos aquí, que nos piden un consejo, tenemos que recordarnos continuamente. Porque viene un momento donde la oveja no se siente cómoda con el consejo. O se enoja o no le gustó y no quiere uno ponerse en mal con la gente, pero tiene uno que pensar, Señor, o a ti o a la oveja. Y yo prefiero Dios.
Prefiero al Señor. Y es conveniente porque si yo me inclino más por Dios, siempre les voy a predicar la verdad. Pero si trato de complacerlos, imagínense, voy a condicionar los temas a ustedes, a la carne. Es como que 5 hijos y usted dice, ay, ¿cómo te complazco a ti, Pedrito? Y a ti, ¿verdad, Leticia? Y a ti, Antonito, y a ti, Miguel, y a ti, Pedrito. O sea, ¿cómo? Ya mencioné algunos de sus nombres, ya me está hablando de mí, pastor. Ya me mencionó el pastor. Es que aquí hay muchos nombres muy comunes. Tienen que ponerle como a mí, Fleming, ¿verdad? Esta advertencia de Pablo, hermanos, hacia Timoteo es muy seria. Yo espero que usted lo entienda esto. Y lo hace para que Timoteo, como pastor de una iglesia, de la iglesia de Éfeso, no se desvíe de predicar la palabra de Dios. ¿Le guste la gente o no le guste? Por eso Pablo le dice en el verso 2 que prediques la palabra. Diga conmigo, que prediques la palabra. Que instes a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Timoteo, que prediques la palabra. Pablo aquí le da a Timoteo 4 instrucciones acerca de predicar. Recuerden que leímos 4 negativas, cómo la gente será en aquellos días, pero les da 4 instrucciones de lo que Timoteo debe hacer. Número 1, instar. Número 2, redarguir. Número 3, reprender. Y número 4, exhortar. La palabra instar, vamos a comenzar con esa, en todo tiempo, dice el texto, tiene el sentido de insistir, repetir o suplicar con ahínco y constantemente la palabra de Dios hacia las ovejas. Ahí estamos, ahí, repitiendo la palabra hasta que se le quede, hasta que se nos quede. Habla de estar presente para insistir por medio de la palabra de Dios para que todos puedan ser formados al carácter de Cristo. Usted como padre quizás usa una frase como esta. Cuando hablan entre padres, dice, ¿cómo están sus hijos? Bueno, ahí vamos. Y luego dicen algunos, hay que estar ahí con ellos, ahí. ¿Han dicho alguna vez ustedes? O sea, hay que estar encima de ellos. Hay que estar con los hijos hablándole, aunque no le guste. Aunque no le guste, pero es por su bien. A la larga lo van a agradecer. Ahí hay que estar. Y ese ahí es instar. Que me toca a mí con las ovejas. Amén. He ido bien con la tos. Déjame no decir nada. Número 2, redarguir. La palabra redarguir tiene el sentido de contradecir. ¿De qué? Fíjense. Tiene el sentido, contradecir, de derribar todos los argumentos que van contra la palabra de Dios. Significa que usted puede llegar a esta iglesia con un pensamiento, un concepto o una idea. Y mi trabajo como pastor es, por medio de la palabra, contradecir sus argumentos falsos. Desafiarlos, exponerlos, contradecirlos, pero apercibirlos de la verdad. Es posible que usted haya llegado a este lugar y reconocemos que no lo sabemos todo. No somos la iglesia que tiene toda la verdad, estamos aprendiendo. Pero hacemos lo posible, humanamente posible, junto a la gracia de Dios, de siempre estar correctos en la interpretación de su palabra. Y usted a lo mejor ha llegado de lugares que escucha algo, me doy cuenta porque a veces algunos hacen así como. Ese gesto significa, eso no es cierto, o yo no sabía, o cómo que, ¿verdad? Yo pensé que era, y ahí estamos redarguyendo por la palabra, Por eso ustedes notan que yo uso muchos textos, porque cuando yo digo algo, yo los miro y algunos dicen, y yo digo, se lo voy a leer en la Biblia, y usted dice, y como que siente paz porque se lo busqué en la Biblia. Entonces ya cuando yo lo digo y se quedó ahí, el pastor dijo, no, yo no, la Biblia. Y por eso yo tengo una lista a veces de 20 versículos. Porque digo algo y digo, quiero avalarlo por la palabra. Quiero que sepan que no lo dije yo, lo que decía el pastor Armando en la mañana. O sea, no me miren mal, no fui yo que lo dije, fue Jesús. Miren, hay momentos donde vamos a tener posiciones, posturas,
pero bien firmes. Créanme, yo sé, pero que no son bíblicas. Ahora, hay doctrinas fundamentales que usted no debe negociarla con nadie. Dice Pablo, aunque yo venga del cielo y le diga que no es así. No, eso es fundamental. Qué bueno que Dios hizo eso sencillo. Cristo murió en la cruz, solamente somos salvos por la fe, por la gracia de Dios. No entramos al cielo por obras, Dios es santo. Todo eso es sencillo de entenderlo, es básico, es fundamental. No hay así como que cosas misteriosas para entenderlo, pero las que son secundarias o aún las fundamentales, si no estamos bien ubicados, hay que ser humilde y decir, ¿sabe qué? Tengo que volver a revisar eso. Porque a veces doctrinas torcidas se arraigan en el corazón. Tenemos mañas que quisiéramos no tener, ¿sí o no? Todos. Ay, yo quisiera dejar esta manía de hacer eso, pero no puedo. Bueno, eso pasa de manera doctrinal. Tenemos mañas doctrinales que toma tiempo y vamos a ver por qué hay que ser paciente en enseñar. Número 3, Pablo menciona, ya estamos terminando, reprender. ¿Qué significa reprender? La palabra reprender significa corregir, amonestar. Tiene el sentido de exponer el pecado, por eso usted nota que yo expongo la palabra y muchas veces lo que hago es que de una manera bíblica saco cosas de su corazón que usted ni sabía que tenía. A mí me ha pasado. Yo de repente leo la Biblia y digo yo, ay, yo soy así. Y el Espíritu dice, sí. Y yo, ay, perdóname, Señor. Eso es exponer la palabra. Y sale y tú dices, yo pensé que estaba bien aquí, pero ya me di cuenta que no. Reprender significa corregir, amonestar. Tiene sentido, repito, de exponer el pecado, pero luego corregirlo en el que esté mal. Habla de evidenciar lo oculto y qué bueno que Dios lo hace secretamente. Porque solo usted sabe, cuando yo digo algo, lo que usted tiene en su corazón. Si yo los llamo por nombre, se imagina que llegue yo como los profetas ese día. Llegó el profeta, ¿verdad?, de Asua, para que suene bonito. Y llego yo con el micrófono y el Señor me está mostrando ahora mismo aquí un hombre que golpeó a su esposa ayer. Y tiene una camisa, y usted comienza a temblar y dice, ay, fui yo, Señor, fui yo. Perdóname, Señor. Pero el Señor es un caballero, y usted entiende esa frase, ¿no? Que nos da tiempo. Y estás ahí con el pecado escondido, pero te dice, suéltalo, arrepiéntete, no hagas eso, te va a ir mal. Y se espera, y tú miras al cielo pensando que va a caer un rayo, y hasta te llega una bendición a veces de Dios. Yo una vez dije esto y alguien lo confundió. Dice, ¿sí ve que Dios bendice hasta cuando uno peca? No, Dios es misericordioso con el pecador. Y Romanos 2 dice que sus riquezas, su bondad te conducen. Porque si alguien está mal en pecado y Dios lo bendice y sigue pecando, imagínate. Es como cuando una pareja se pelea y tú esperas como que la discusión y lo que viene es un regalo. Te da deseo de arrepentirte y pedir perdón si amas a tu pareja. Entonces a veces Dios hace eso y expone la palabra y tú solito, tú dices, a veces tu esposa te lo recuerda, pero a veces, la mayoría de los casos, tú dices, wow, eso fui yo. Ese fue para mí. Eso fue para mí. Nunca hago esto, pero lo voy a hacer. Voy a confesar. El viernes, el pastor Antonio trajo una palabra que Dios me desarmó. Porque muchos saben que se nos quemó el apartamento. Arriba hemos estado, ¿verdad? Y hemos estado, voy a hablar por mí, ¿no? He estado yo impaciente. Y en la casa con mi esposa ahí, de repente, mi amor, eso, y como que hay una reacción muy así, como, y yo, ay, ¿qué pasó? Y al rato estamos ahí, perdóname, se me pasó la mano. Y otra vez, ahí vamos, ya no lo vuelvo a hacer. Y otra vez, y digo yo, wow. Y el viernes, la palabra que trajo el pastor Antonio Cajas, yo fui a donde mi esposa y le dije, I'm sorry. Y me senté otra vez. Y reconocí que en la semana estuvimos, ¿verdad? Bueno, digo yo, ¿no? Yo estuve sin paciencia. Fue una semana difícil, pero ¿tengo excusa para perder la paciencia? No, nada más me queda arrepentirme y reconocer. ¿Por qué les comparto esto? Para que vean que también la palabra es de doble filo. Porque algunos me ven aquí y dicen, el pastor se cree como que él, no, yo también batallo, también lucho, también me pasan cosas.
y le pedí como 15 veces perdón en la semana a mi esposa, no sé cuántas fueron, pero... Y gracias a Dios, le decía a ella, gracias a Dios que no es una impaciencia de violencia, de malas palabras como algunos, no llega hasta ahí, ¿no? Nada más es una falta de paciencia, nada más. Así como falta de estar tranquilo y con el trabajo y preparando el apartamento y no tenía paciencia. Pero yo leo la palabra y me confronta. El viernes cuando el pastor Antonio predicaba, yo decía, yo me senté allá atrás y casi estaba en la punta del asiento así, no pestañaba, porque yo sentía que Dios me hablaba a mí. Ese es el trabajo de predicar bien la palabra, ser expuestos. Y a todos nos toca parejo, ¿verdad? Bueno, mi confesión aprovechó que vino el pastor para que me arrependiera al final ya. Punto 4, exhortar, fíjense, con paciencia y doctrina. Bueno, la palabra exhortar significa alentar, animar o impulsar. A veces usted está batallando con algo y le decimos, sigan adelante. O sea, sigan, como dicen en México, échenle ganas, pongan esfuerzo, o sea, sigan. Eso es exhortar muchas veces. Habla de impulsar adelante para alcanzar la meta que es el carácter de Cristo. Usted piense que en una pieza de madera, usted ve tantas herramientas que se usa para una escultura, puede ser de piedra, el cincel, la pinza, el martillo, las puntas diferentes para ciertos diseños. Cada una, en sentido espiritual, representa cómo Dios nos exhorta, nos forma también. Y aquí es donde Pablo dice a Timoteo, exhorta con paciencia y con doctrina. Y la exhortación tiene que ver con la formación del carácter. La palabra aquí, con paciencia y con doctrina, tiene que ver con dos cosas importantes. Tiene que ver con la paciencia en soportar las aflicciones del ministerio nosotros. Pero también tiene que ver con paciencia en las ovejas, porque el carácter de ustedes no cambia tan rápido. ¿Cuántas veces le hemos dicho el pastor Antonio, otra vez la ovejita? ¿Cuántas veces se lo hemos dicho? Y entre nosotros tenemos una frase entre servidores. Estamos aprendiendo. Hay que ser pacientes. Y Pablo dice con paciencia. La palabra doctrina sencillamente nos habla de permanecer firmes en las sanas doctrinas de Cristo. La doctrina que produce carácter. Dice 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales producen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Es decir, no tienen la verdad, no la conocen. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una vida cristiana con el corazón satisfecho. Si tienes mucho, poco, no tienes nada, en Cristo estamos bien. Pablo les ruega al pastor Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. ¿Qué significa predicar a tiempo y afuera de tiempo? Esta palabra no significa que usted en su trabajo va a estar en el horario de su trabajo, de labor, predicándole a todo el mundo, porque la palabra dice a tiempo y afuera de tiempo. Y tu patrón, tu jefe llamándote la atención. No significa eso. Predicar a tiempo y afuera de tiempo significa que como pastores nunca debemos de dejar de predicar la palabra de Dios. En tiempos de tranquilidad o en tiempos difíciles hay que predicar. En la pandemia y fuera de la pandemia. ¿Le guste a la gente o no le guste a la gente? Cuando nos permitan predicar y cuando nos prohíban predicar. Cuando la iglesia esté llena de personas y cuando no hayan tantas personas. Cuando tengamos deseo de predicar y cuando no tengamos deseo de predicar. A tiempo y afuera de tiempo. La exhortación del apóstol Pablo hacia el joven pastor Timoteo es: Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Esa es la exhortación. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, es más cortante que toda espada, está hablando en sentido espiritual, de dos filos. Cuando yo decía que la palabra expone el pecado, eso es lo que hace. Que va
tan profundo en tu corazón que tú dices, ¿cómo sabe el pastor? No, la palabra es la espada. Y por eso dice penetra. Dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Imagínese usted, cuando usted ve la película de esas de, no sé cómo llamarle, que hoy es que así tipo Iron Man, ¿verdad? Que escribe con la mano en el aire, y todo se ve digital en el aire, ¿verdad? Y en aquel día el Señor va así, ¿por qué no perdonaste? No, Señor, lo que pasa, dice, pásame tu corazón. Y la intención, el deseo, lo que hiciste, y todo lo va a separar. Eso hace la palabra. Separa todo. Y dice, esto hiciste, pero fue por esta intención. Sí, yo sé que te ofendieron aquí, pero tú no hiciste nada. Y lo va a separar todo desnudo. No sé si entendieron. Imagínate. No fue mi culpa. Sí, mira, aquí dice que sí. ¿Te imaginas? Ese día va a ser increíble, hermanos. Increíble. O sea, ¿cómo le vamos a decir, Señor, no lo hice a mal? Va a ser un momento muy difícil para muchos. Yo no quiero estar ahí ocultando mi pecado. Señor, fallé. Bueno, te perdono. Entra, siervo fiel. Pero ese fallé no es negligencia, sino en cosas nos equivocamos. El pastor decía, cometemos errores. Pero no así como que negligentemente no hice el trabajo. Para terminar esa pregunta que hicimos de inicio, ¿qué se debe predicar en la iglesia, hermanos? ¿Cuáles son los temas a tocar en la iglesia? Debemos predicar toda la Biblia, ¿sí o no? Toda la Biblia. Pastor, pero ahí habla de los dinosaurios. Todo el consejo de la palabra de Dios, toda la Biblia, coma, punto, letra, todo. Todo. No debemos dejar nada de la Biblia fuera, hermanos. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra, es decir, toda la Biblia es verdad, no un texto, no un libro, no un punto aquí, otro allí, no, toda la Biblia, en contexto, toda la película, por así decir. Mi esposa y yo hablamos de una película que vimos hace como 20 años, y es una película que hasta que no la ves hasta el final, no la entiendes. Creo que ella se acuerda, ¿no? No voy a decir el nombre, ya están diciendo que la diga para verla hoy en la tarde con popcorn, ¿verdad? No. Pero esa película la ves, el que la vio se está riendo todo el tiempo. Al lado del que no la vio, se lo mira y se ríe como que, ay, no sabe. Pero cuando no la has visto, hasta el final, tú mismo le das un retrospectiva y dices, oh, por eso fue que pasó. Por eso fue que pasó allá. Hay que verla toda. La Biblia, de alguna manera sencilla, es así, hermanos. Cuando tú no entiendes esto y se descuelga de otro texto, no se está trazando bien la Biblia. Porque es toda la Biblia, hermanos. Segunda Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Eso dijo, persiste. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y luego, lo que ya leímos, dice, toda la Escritura es inspiración de Dios. ¿Cuánta? Toda la palabra es inspiración de Dios. Escuche bien, toda. Pero es sumamente importante identificar que como pastores, al escoger los temas que vamos a predicar en la iglesia del Señor, debemos de tener el firme propósito de encaminar a las ovejas a alcanzar el carácter de Cristo, temas que edifiquen la iglesia, temas prácticos que conlleven a la oveja a amar y a buscar la santidad de Dios, temas que nos enseñen a perdonar, a ser misericordiosos, a buscar las cosas de arriba, a morir a lo terrenal, temas que nos animen en tiempos muy difíciles, temas que nos enseñen a confiar y depender de Dios, como dice el apóstol Pablo, que prediquemos la doctrina que es conforme a la piedad. Si yo voy a hablar de cualquier cosa de la Biblia, la intención del tema siempre tiene que terminar, gloria a Dios, cambio de carácter, firmeza o certeza de la vida eterna. O sea, no sirve de nada que yo traiga un tema probándoles a ustedes que el
Behemoth era un dinosaurio. O sea, dígame usted, de ahí le puedo hablar del poder de Dios. Dice que su cola tumbaba cedros. Bueno, ahí digo yo, Dios es fuerte, así como el Behemoth. Y usted dice, me da temor eso, qué bueno. Pero si yo solamente me quedo en la parte de que uso la Biblia como un medio de entretenimiento, satisfacción de saber y saber, no es para eso que estamos aquí. Este no es su lugar si usted busca esto. Aquí en 1 Timoteo 4, Pablo dice a Timoteo que deseche todo lo que no edifica a la iglesia. Que se aleje de temas que solo tienen el propósito de llenarnos de conocimiento vano y que producen orgullo y división en la iglesia, sino que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En los versos 15 y 16 de 1 Timoteo 4, con esto termino, dice, ocúpate en estas cosas, Timoteo. ¿En qué? En predicar el evangelio y enseñar la doctrina que es conforme al carácter de Cristo. Permanece en ellas, Timoteo, no te desvíes, para que tu aprovechamiento, ahora aquí le habla a Timoteo de que no solamente le está enseñando la palabra, sino que esa misma palabra está haciendo un cambio en su vida. Por eso les compartí un poquito de mi confesión, porque también estamos, el pastor Armando decía, estamos también aprendiendo nosotros y creciendo junto con ustedes. La misma paciencia que yo predico que debemos tener, que ustedes tienen que tener, yo también la tengo que tener. Igual parejo. Aquí el aprovechamiento habla del buen fruto y resultado de la sana doctrina. Una buena enseñanza produce buenos resultados, pero palabra por hablar no produce nada, no produce nada. Y luego dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego le dice, ten cuidado de ti mismo. Y luego dice, y de la doctrina. Es decir, cuando un pastor se desvía de la enseñanza es porque hay algo en su corazón. Hay un deseo personal. Hay una ganancia deshonesta que lo está sacando del compromiso que Dios lo llamó inicialmente. Y le dice, persiste en ello, pues haciendo esto, predicando la palabra, te salvarás a ti, Timoteo, es decir, yo, pastor Armando, y a los que te oyeren. ¿Qué debemos predicar, mis hermanos, en la iglesia? La palabra de Dios. Póngase de pie. El pastor Armando en la mañana recargaba que no, como pastores no estamos para gobernar. Y eso lo dijo muy bien. No estamos para gobernar a nadie. Y la razón por qué digo esto es porque usted es libre de ver en el YouTube lo que usted quiera. Usted es libre de hacerlo. Pero Pablo en 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo edifica y no todo conviene. Entonces yo creo que usted dice, pastor, y está mal que me ponga a ver ahí a un predicador hablando de los dinosaurios y de la mujer de Caín. Y no es pecado si usted lo ve una vez, en un momento de curiosidad cualquiera nos llega, ¿no? Pero de ir detrás de eso, de perder el tiempo en eso, es pecado. De buscar predicadores que te digan lo que en el momento quieres escuchar, o debes de buscar lo que necesitas escuchar. Es por eso que los jóvenes son más apegados a los amiguitos que a los padres. Porque el amigo le dice lo que quieren escuchar y el papá le dice lo que deben escuchar. ¿Y qué se siente mejor? Lo que quiero escuchar. Así somos nosotros igual. Preferimos porque la palabra siempre nos va a confrontar y eso va a producir cierto dolor. Claro que sí. Por eso dice Pablo, un tiempo no van a sufrir, es decir, resistir la sana doctrina. No se van a incomodar. Ay, ya estoy cansado de tanto que hablan del pecado. Ya, pastor y su Biblia. Se van a desesperar, algunos, no todos. Entonces, mi trabajo es predicar la palabra. Los temas que se escogen en una iglesia tienen que llevar la intención no de brillar el conocimiento del que predica. Si no, yo hubiese escogido otro tema hoy. Hablo de, qué sé yo, de otra cosa. Pero los temas que son para la iglesia tienen que ser los que glorifican a Cristo, los que nos conllevan, nos motivan a la santidad
y los que nos ponen nuestra mente, como dice Efesios 6, como yelmo nos da esa certeza de la salvación eterna. Cuando usted salga de aquí, se va a enfrentar a 1001 cosas todos los días. Este momento es un paréntesis en la semana. 2 horas de 168 horas de la semana. Y lo que usted recibe aquí es su carga de Tesla para usted durar su semana. Imagínese que yo, en vez de carga eléctrica, a su carro de batería le ponga agua. Saliendo de aquí vas a decir, ahí quedó. Y por eso algunos pues no crecen, porque no los enseñan. Pero es un proceso, hermanos, toma tiempo, con paciencia y doctrina. Todos los días aprendemos un poquito. Hoy aprendimos un poquito de lo grande que es Dios. Vamos a seguir amando su verdad, proclamando su verdad y viviendo su verdad. Amén. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor. Cuán bueno eres que pones este deseo en nosotros por medio de tu Espíritu, Señor. Esto no nace del hombre. Este anhelo de tu verdad, Señor, no es algo humano. Tu palabra misma dice que tú eres quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Querer algo que me expone, querer algo que me duele, querer algo que, aunque es bueno, pero me incomoda, no es un deseo de hombre, es un deseo del Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, que nos aferremos a tu verdad, nos agarremos de ella, la proclamemos, la vivamos y la busquemos donde quiera que esté, Señor. Porque tu verdad nos hace libres, Señor, nos hace libres. Gracias por tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Digamos una vez más, quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz
escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Adorándote quiero vivir, mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Adorándote quiero vivir, mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres mi seguridad, Señor. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Sí, Señor. Queremos amar tu verdad, Señor, y caminar en tu verdad. ¿Cuántos decimos amén? Demos aplausos al Señor. Ayúdanos, oh Dios Santo, a crecer poco a poco en ti, Señor. Que lo que hemos recibido hoy lo podamos vivir, Señor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y nos lleve con bien hasta nuestros hogares.